Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 14 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a introducir el conjunto numérico de los números complejos. Vamos a comenzar dando una motivación, una ambientación a cómo se comporta precisamente ese conjunto numérico, los números complejos. Vamos posteriormente a definir la unidad imaginaria en los números complejos, operaciones con los números complejos, suma, resta y producto. Vamos entonces a definir el conjugado del número complejo para poder mostrar propiedades que nos permiten operar con este conjunto numérico y finalmente definir la operación cociente entre números complejos. Vamos entonces a iniciar con la motivación, con la ambientación a este nuevo conjunto numérico que hasta ahora no lo habíamos trabajado, y vamos a hacer los siguientes análisis. Tenemos en pantalla 4 ecuaciones, todas ellas cuadráticas, con su solución, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre. Si tenemos la ecuación cuadrática x a la 2 igual a 16, nuestro problema recae en encontrar un valor numérico para x tal que ese número elevado a la 2 nos dé como resultado 16. En este caso, los valores numéricos para la variable x que hacen posible que esta igualdad se verifique son los valores de x 4 y menos 4. Si hacemos la comprobación, encontramos que 4 al cuadrado, que es lo mismo que 4 por 4, nos da como resultado 16, y también menos 4 al cuadrado, que es lo mismo que menos 4 por menos 4, también nos da como resultado 16. ¿Qué particularidad tienen estas soluciones en esta ecuación cuadrática? Que son números enteros, ¿sí? Un conjunto numérico que ya venimos trabajando desde hace bastante rato. Ahora se nos presenta otra ecuación que también es cuadrática y nuestro problema recae en esta situación en encontrar unos valores para la variable x que hagan posible que x al cuadrado dé como resultado 25 cuartos. Para efectos de verificación hemos encontrado que para los valores particulares 5 medios y menos 5 medios la igualdad se verifica, porque es el número 5 medios elevado al cuadrado el que da como resultado 25 cuartos. ¿Qué hicimos allí? Aplicamos propiedades de potenciación, teníamos la potencia de un cociente, ese exponente distribuye tanto para el numerador como para el denominador y tendríamos que hacer la operación 5 al cuadrado dividido 2 al cuadrado, cuyo resultado es finalmente 25 cuartos, lo que necesitábamos que nos diera. Tenemos también que para esta ecuación en particular, el valor numérico menos 5 medios también verifica esa igualdad, porque resulta que es el número menos 5 medios al cuadrado el que da como resultado precisamente 25 cuartos. ¿Qué se hizo nuevamente allí? Aplicar propiedades de la potenciación, numerador al cuadrado dividido denominador al cuadrado. Como tiene un signo menos y estamos multiplicando en 2 veces ese factor, tenemos entonces menos por menos que da como resultado positivo, y 5 al cuadrado, ya lo habíamos analizado en el ejemplo inmediatamente anterior, da 25 y 2 al cuadrado da 4. Hasta allí vamos bien. Se entiende cómo hemos verificado las soluciones de estas dos ecuaciones y que hasta el momento esos números que son soluciones recaen en unos conjuntos numéricos que ya venimos trabajando. Ok, entonces analizamos otra ecuación, x al cuadrado igual a 7. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cuál será el valor numérico para esta variable x que hace posible que ese número elevado al cuadrado dé como resultado 7? Entonces, otra vez, en los conjuntos numéricos que ya venimos trabajando, encontramos unos valores que verifican esa igualdad. ¿Cuáles son esos valores? Raíz de 7
y menos raíz de 7. Resulta que es el número raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado lo que hace posible que tengamos un resultado de 7. Y luego el número menos raíz de 7 es ese valor que multiplicado por sí mismo también nos da como resultado 7. Solo que en esta ocasión estos dos numeritos no pertenecen ni al conjunto de los números enteros ni al conjunto de los números racionales, sino que son números irracionales. Es decir, la representación decimal de estos dos números tiene cifras decimales infinitas y no periódicas, pero siguen siendo números que pertenecen al conjunto de los números reales. Los números enteros son números reales, los números racionales son números reales y los números irracionales son números reales. El problema se presenta cuando se nos presenta esta ecuación, x al cuadrado igual a menos 9, por ejemplo, de muchas que hay, y se nos pide encontrar el valor numérico para x que haga posible que ese número multiplicado por sí mismo una cantidad de 2 veces dé menos 9. Con las propiedades que teníamos en los números reales, ya habíamos sintetizado el hecho de que cuando consideráramos una potencia con exponente 2, bien fuera que la base fuese positiva o fuese negativa, el resultado de esa potencia era un número positivo. Solo en el caso en el que la base fuese el número 0, entonces el resultado era 0. En todos los otros casos, el resultado de esa potencia con exponente par era un número positivo. Y ahora tenemos que encontrar un número que dé menos 9. Es este tipo de situaciones y muchas más que se nos van a presentar los que hacen que las soluciones que encontremos para esa ecuación se salgan del conjunto de los números reales y recaigan en el conjunto de los números complejos, ¿sí? La solución de esta ecuación van a ser números complejos. ¿Cuáles van a ser esos números complejos? A saber, la solución de esa ecuación va a ser precisamente cuando consideremos los números más o menos, lo voy a escribir por separado, el número positivo 3i y el número complejo negativo menos 3i. Estos dos valorcitos van a ser precisamente las soluciones a esta ecuación cuadrática en donde se nos pide encontrar un valor que multiplicado por sí mismo 2 veces dé menos 9. Pero entonces acá viene y entra en juego un nuevo símbolo que no habíamos utilizado y es esa i. Entonces a partir de este momento es donde se nos hace necesario definir una unidad imaginaria en el conjunto de los números complejos. Vamos entonces a definir esa unidad y lo que vamos a decir es que en el momento en el que se nos presente una raíz cuadrada del valor menos 1, la raíz cuadrada del valor menos 1 es lo que vamos a definir como la unidad imaginaria en el conjunto de los números complejos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar con esa letra minúscula i. Y además se va a cumplir que cuando tengamos la potencia con exponente 2 de esa unidad imaginaria, o sea, i al cuadrado, el resultado para i al cuadrado va a ser menos 1, ¿sí? Que es intuitivamente como si eleváramos al cuadrado a ambos lados y elimináramos la raíz. Intuitivamente, en el contexto matemático formal, no se puede afirmar que eso es lo que está pasando porque ya habíamos definido en el conjunto de los números reales que cuando el índice era par y el radicando era negativo, eso no era un número real y entonces no podíamos aplicar las propiedades de los números reales, ¿sí? Por eso estos dos valores se presentan como definición y a partir de allí se construye toda una teoría en los números complejos partiendo precisamente de la unidad imaginaria que se define como la raíz cuadrada de menos 1.
¿Eso está claro hasta allí? Bien, estamos definiendo, entonces, resumo antes de que practiquemos con estos ejemplos cómo podríamos transformar esa escritura en una escritura que muestre de manera explícita la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos la clase de hoy? ¿Cómo empezamos la ambientación? Dándonos cuenta que todo lo que veníamos trabajando hasta el momento recaía en un conjunto numérico que hemos llamado el conjunto de los números reales, y que ese conjunto de los números reales contenía tanto números naturales como números enteros, racionales e irracionales, y que podíamos solucionar ecuaciones, particularmente ecuaciones cuadráticas, cuyas soluciones recayeran en cada uno de esos conjuntos, ¿cierto? Pero resulta que hay ocasiones en las que se nos presentan unas estructuras para ecuaciones particulares en donde encontrar el valor numérico de la variable que verifique la igualdad se sale de ese conjunto que ya veníamos trabajando, se sale de los reales. En los reales no encontramos un valor que multiplicado por sí mismo dé como resultado un número negativo. No lo vamos a encontrar en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué pasa? Toca extender nuestro conjunto numérico a uno que está por afuera, que contiene también a los números reales, pero que se llama ahora el conjunto de los números complejos, en donde, claro está, tiene cabida los números reales y por ende tiene cabida los números naturales y los números enteros, racionales y irracionales. Pero hay otros valorcitos, ¿sí?, que contienen una unidad imaginaria que se sale del conjunto de los números reales. Es entonces la unidad imaginaria la que estamos definiendo para poder, ahora sí, en el momento en el que se nos presenten radicales de índice par y del radicando negativo, no dejar el problema ahí y no decir solamente que ese no es un número real, sino que podamos afirmar, bueno, es que no es un número real, pero sí es un número complejo. ¿Y cuál es su representación? Entonces que podamos escribir la representación. Ahora sí me hago entender. Bien, excelente. Entonces, si analizamos con detalle la raíz cuadrada de menos 9, nos podemos dar cuenta que podemos transformar esta expresión en otra que haga de manera explícita la presencia de la unidad imaginaria. ¿Cómo podemos escribir de manera explícita la raíz cuadrada de menos 9 y que se nos muestre la unidad imaginaria? La podemos escribir como la raíz de 9 por la raíz de menos 1. Y así estaríamos descomponiendo esta primera expresión en un radical que sí tiene sentido en los números reales y el otro radical que es la definición de la unidad imaginaria. ¿Qué bastaría entonces concluir? ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 9? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de menos 1, acabamos de definir que es la unidad imaginaria, entonces la cambiamos por i. Y ahora está de manera explícita que este número inicial, raíz cuadrada de menos 9, es entonces equivalente a escribir 3i, ¿sí? Donde i es la unidad imaginaria del conjunto de los números complejos. ¿Eso está claro hasta allí? Y entonces, continuando con este mismo análisis, ¿cómo lograríamos escribir la raíz cuadrada de menos 16? Menos 16 muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Menos 16 es un número que es real y que se puede escribir como el producto de 16 positivo por menos 1. Estamos haciendo una descomposición de ese número inicial.
Esto mismo que acabé de escribir acá es lo que hice con el menos 9. ¿Cómo podemos escribir el número menos 9, que es un número real? Como el producto de 9 con menos 1. ¿Sí? Ahora, tenemos la raíz cuadrada de ese valor. Si ya lo logramos escribir como el producto de 16 por menos 1, entonces para transformar la raíz cuadrada de menos 16 podemos usar la escritura raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de menos 1. Y nuevamente en este caso hacer los análisis pertinentes. ¿Qué valor numérico es el que se obtiene como resultado al analizar la raíz cuadrada de 16? Raíz cuadrada de 16. 4, ¿sí? Porque 4 es el número que multiplicado por sí mismo 2 veces da 16. Entonces cambiamos la raíz cuadrada de 16 por 4. Y luego nos damos cuenta que esta raíz cuadrada de menos 1 es precisamente la unidad imaginaria. Entonces la podemos reemplazar por su representación en términos de la letra I. ¿Qué decimos entonces? Que esa raíz cuadrada de menos 16 es el número complejo 4i. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Vamos entonces a definir las potencias de la unidad imaginaria, ¿sí? En este momento definimos que i era la raíz cuadrada de menos 1 y que i al cuadrado era menos 1. Pero no solamente en las operaciones con los números complejos nos van a aparecer i o i cuadrado. Nos pueden aparecer diferentes potencias de esa unidad imaginaria. Podemos estar trabajando con i a la 3, i a la 4, i a la 5, i a la 20, i a la 100, i a la 800, i elevado a una cantidad numérica, ¿sí? Cualquiera. Entonces vamos a entender cómo construir, cómo representar esos valores que nos van a arrojar las potencias de esa unidad imaginaria. Y nos vamos a dar cuenta que esos valores se van a volver cíclicos. Entonces ya haremos un proceso de análisis en dependencia de cuál sea el exponente de esa unidad imaginaria y podremos dar un resultado rápido de esa potencia imaginaria, qué valor arroja, ¿sí? Entonces vamos a definir las potencias de i. Ya dijimos en la presentación anterior, por definición, que i a la 1, que es lo mismo que i, se define como raíz de menos 1. Así se define i. Por definición, es la unidad imaginaria. Y como consecuencia de esa definición de la unidad imaginaria, dijimos que i al cuadrado era el valor menos 1. ¿Sí? Ahora, lo que queremos en este momento es preguntarnos qué será, qué valor arrojará la potencia i a la 3. Y allí vamos a usar propiedades de potenciación. I a la 3 la podemos escribir como el producto de i a la 2 por i a la 1. Porque ya teníamos en propiedades de la potenciación que cuando multiplicábamos dos potencias que tenían la misma base, se dejaba la misma base y se sumaban los exponentes. Pero es que ya definimos en los pasos anteriores que i a la 2 es menos 1 y el valorcito i es la unidad imaginaria. Entonces cuando reemplazamos esos valores por lo que ya conocíamos, i a la 2, que nos da como resultado menos 1 por definición, y menos 1 por i, ¿cuál será el resultado de considerar entonces el producto menos 1 por i? ¿Cuánto nos da menos 1 por i? Menos i. Muy bien, Institución Educativa San Andrés.
Entonces, menos i. Recopilando, ¿qué tenemos hasta ahora? Que i es la unidad imaginaria que se define como raíz de menos 1, que i a la 2 nos da menos 1 y que i a la 3 nos da menos i. Entonces necesitamos también encontrar cuál es el valor para i a la 4. Entonces si encontramos el valor para i a la 4, tendremos que descomponer esa potencia en un producto de potencias que utilicen las anteriores, las que ya conocemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Resulta que i a la 4 lo podemos escribir como el producto de i a la 2 por i a la 2. ¿Sí o no? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Y resulta que en el análisis anterior encontramos que i a la 2 es menos 1. Y nuevamente i a la 2 es menos 1. ¿Qué producto tenemos entonces que considerar? El producto de menos 1 con menos 1. ¿Cuánto da menos 1 por menos 1? 1. O sea que la potencia de i a la 4, da como resultado 1. Y esos son los valorcitos que vamos encontrando. I es la unidad imaginaria, i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i, y finalmente i a la 4 es 1. ¿Cuánto nos dará entonces i a la 5? Si hacen el análisis, ¿cuál será la representación de i a la 5? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. I a la 5 es i. Lo voy a verificar una vez más. I a la 5. ¿Cómo podemos escribir i a la 5 usando lo que ya hemos concluido en los pasos anteriores? Lo podemos ver como i a la 4 por i, por propiedades de la potenciación, que nos dice que el producto de potencias que tienen bases iguales se deja la misma base y se suman los exponentes. Eso, i a la 4 por i. Pero entonces, ¿qué pasa? Que i a la 4 acabamos de decir que era 1. Entonces tenemos el producto de 1 por i. ¿Y cuánto da 1 por i? Y analicemos algo. Estamos analizando las potencias sucesivas de i. I a la 1, i a la 2, i a la 3, i a la 4, a la 5, a la 6, etcétera, 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 etcétera. I a la 1 es i. I a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i a la 4, 1. Y cuando voy a i a la 5, vuelve y me da i. ¿Qué esperaría 1? Que cuando analice i a la 6, ¿de qué valor? I a la 6, ¿qué esperamos que nos dé? Menos 1. Eso es lo que se espera. Vamos a comprobarlo. I a la 6. I a la 6 lo podemos escribir como i a la 4, que ya la encontramos, por i a la 2. Y resulta que i a la 4 es 1. Y la potencia i a la 2, dijimos que era menos 1. ¿Cuánto da el producto de 1 por menos 1? Menos 1. I a la 6 dio el segundo valor que ya habíamos analizado. ¿Qué esperamos entonces? Que cuando analicemos i a la 7 sea ¿qué valor? Menos i. ¿Sí? I a la 7 menos i. I a la 8, 1. Y vuelve y empieza. I a la 9, i. I a la 10, menos 1. I a la 11, menos i. Y etcétera, 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 y se vuelve cíclico. Las potencias de i toman una secuencia cíclica de cada 4 potencias. Cada 4 potencias vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. ¿En qué orden? I menos 1, menos i, 1. I menos 1, menos i, 1, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, ahora, a modo de ejemplo, entonces digamos, ¿cuál es la representación de i a la 32? Como ya encontramos
que el ciclo es de 4. El ciclo es de 4. ¿Y a la 32 será qué valor? 1. Muy bien, excelente. Vamos a dividir ese número 32 entre 4. Esa va a ser una forma de que podamos reescribir esa potencia. Entonces hacemos el análisis. 32, que es el exponente, dividido 4. ¿Por qué dividido 4? Porque encontramos que el ciclo era de 4. Y hacemos la división usual, tal cual como ya la sabemos hacer. ¿Cuántas veces está el 4 en el 32? 8. 8 por 4, 32. A 32, 0. O sea que podemos escribir y a la 32, escribir ese número 32 como 4 por 8 más 0, que es el residuo, pero entonces como vamos a sumar 0 no lo ponemos. Y acá nuevamente, miren que en todo este análisis lo que estamos haciendo es recordar puras propiedades de potenciación. Vamos a recordar que en el caso de considerar una potencia cuyo exponente es un producto de valores, es porque lo que se tenía era una potencia de una potencia. ¿Eso está claro hasta allí? Eso, Institución Educativa F. Gómez. Como lo vamos a ver como una potencia de una potencia, entonces lo podemos escribir como I a la 4 a la 8, porque es que I a la 4 a la 8 es I a la 4 por 8, que es lo mismo que I a la 32. I a la 4, vea, ya sabíamos que era 1, entonces ¿qué nos va a dar? 1 a la 8. Y 1 a la 8 es lo mismo que 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 8 veces. ¿Cuánto nos da? 1. O sea que la representación de esa potencia de la unidad imaginaria I a la 32 es el número 1. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Entonces, ¿cuánto nos dará I a la 53? Hacemos la división nuevamente. 53 dividido 4. ¿Cuántas veces está el 4 en el 53? Es lo mismo que el 4 en el 5. ¿Cuántas veces está el 4 en el 5? 1. 1 por 4, 4 a 5, 1 y bajo el 3. ¿Cuántas veces está el 4 en el 13? 3. 4 por 3, 12, a 13, 1. Ya la adición no nos dio exacta, quedó residuo 1. O sea que I a la 53 lo podemos escribir como I elevado a la 4 por 13 más el residuo, más 1. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Está claro hasta allí? Bien. Y entonces nuevamente, si tenemos una suma de valores en el exponente de una potencia, es porque teníamos un producto de potencias que tenían la misma base. Entonces podemos escribir esa expresión como I a la 4 por 13 por I a la 1. Producto de potencias con bases iguales, sume los exponentes. Llegamos a eso. Y en esta primera potencia, como es un producto lo que hay allí, es el caso anterior. Es la potencia de una potencia. Entonces, si lo escribimos como la potencia de una potencia, tenemos I a la 4 elevado a la 13 por I a la 1, que es I. Ya habíamos analizado que I a la 4 era 1. ¿Cuánto da 1 a la 13? ¿Cuánto nos da 1 a la 13? 1.
¿Y cuánto nos da 1 por i? I. O sea que la representación de esa potencia i a la 53 es la unidad imaginaria, es i. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, excelente. Hagamos el último ejemplo. I a la 99. ¿Quién es i a la 99? Menos i. Muy bien. I a la 99 es menos i. Vamos a verificarlo. Entonces hacemos el mismo proceso. 99 dividido 4. ¿Cuántas veces está el 4 en el 9? 2. 2 por 4, 8, a 9, 1. Y bajamos el 9. ¿Cuántas veces está el 4 en el 19? 4. 4 por 4, 16, a 19, 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo escribimos i a la 99? Lo escribimos como 4 por 24 más 3, que es el residuo. Y hacemos el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior, y es transformar esa expresión usando propiedades de potenciación en i a la 4 de una vez, porque es el mismo proceso del anterior, a la 24 por i a la 3. I a la 4 es 1. 1 a la 24, multiplicar 1 por 1 por 1 24 veces no va a cambiar, da 1. Pero i a la 3 habíamos dicho que era menos i. ¿Cuánto da 1 por menos i? Menos i, que era la respuesta que ya me habían dado en el chat. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Excelente. Vamos entonces a darle la estructura formal a un número complejo. Ya hicimos la ambientación de que había unas ecuaciones que se salían del conjunto de los números reales, requerían de unas unidades imaginarias. Definimos la unidad imaginaria y definimos las potencias de la unidad imaginaria. Vamos ahora a definir de manera formal un número complejo. Y vamos a decir que un número complejo que se representa de la forma a más bi, sí, tiene las siguientes características. El número a y el número b son números reales. Y cuando decimos que son números reales es porque pueden ser valores naturales o enteros o racionales o irracionales. Son números reales. Y esta letrica I minúscula es la que ya definimos la unidad imaginaria. En esa estructura, entonces vamos a identificar que un número complejo que se denota como A más BI está compuesto de dos partes. Una parte que es netamente real y otra parte que es imaginaria. ¿Por qué? Porque contiene la I, que es la unidad imaginaria. Entonces, por eso es que un número complejo ya no se puede graficar en una sola recta como lo hacíamos cuando representábamos geométricamente los números naturales o los enteros o los racionales o los irracionales, que se representaban en una sola línea recta, en la recta real. Los números complejos, como ya se componen de dos partes, una parte real y una parte imaginaria, se hace necesario que en el momento de representarlos gráficamente se representen en un plano cartesiano que lo vamos a llamar un plano complejo, ¿sí? En uno de los ejes vamos a representar la parte real, la que no tiene nada imaginario, y en otro de los ejes vamos a representar la parte imaginaria. Esas dos partes en un plano que vamos a llamar plano complejo va a estar representado por un punto, así como representábamos pares ordenados en el plano cartesiano, ¿sí?
La representación de un número complejo va a ser un punto en el plano, pero en el plano complejo, porque ya los ejes no se van a llamar X y Y, sino que los ejes se van a llamar parte real y parte imaginaria en el eje vertical, ¿sí? Y entonces vamos a definir varios números complejos particulares y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si este numerito B, que es un número real, es diferente de 0, entonces ese número complejo se va a llamar un número imaginario, ¿sí? Porque va a tener una parte que ya conocíamos en nuestro conjunto numérico y otra parte en donde aparece esa unidad imaginaria. Pero si resulta que ese número B sigue siendo diferente de 0, pero A se vuelve 0, o sea, A desaparece, a esos números particularmente cuando no tienen parte real, sino que solamente están compuestos por la parte imaginaria, entonces se les llama números imaginarios puros, porque parte real no tienen, solo tienen parte imaginaria. Y también, si B fuera 0 y A fuera diferente de 0, entonces eso es un número real, como los que hemos trabajado todas las clases anteriores, ¿sí? Entonces, por eso es que el conjunto de los números complejos recoge todos los conjuntos numéricos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando B es 0, en esta estructura general, lo que tenemos es un número real, sea natural, sea entero, racional, irracional. El problema es que cuando B no es 0, o sea, cuando aparece esa parte imaginaria, entonces ese número ya con esa nueva estructura toma el nombre de número imaginario, hay varios ejemplos en pantalla, y si adicionalmente ocurre que lo que se está anulando es la parte real, pues entonces ese número complejo toma forma de un número imaginario puro. Y son cualquiera de esos ejemplos que mostré en pantalla. ¿Eso está claro hasta allí? Voy a ponerlo así. Parte real, parte imaginaria. Entonces voy a retomar. Esta es la estructura general de un número complejo. Se define como A más BI. Ojo, donde A y B son números reales, ¿sí? Entonces, para ese número complejo, analicemos las varias situaciones. ¿Qué pasa si B es 0? Si B es 0, 0 por I da 0. Y la estructura nos queda en la forma A más 0, o sea, nos queda A. Pero A es un número real, o sea que cuando B sea 0, ese número es un número real, da A y A es un número real. Ahora estoy mostrando los otros dos casos, que es en donde entra en juego en toda su fuerza el conjunto de los números complejos. ¿Qué pasa si B no es 0? O sea, que B no se anule, que aparezca B, que aparezca ese número real B. Si B no se anula, entonces vamos a escribir un número que tiene un numerito real más un numerito real por la unidad imaginaria. Cualquiera de estos ejemplos que tenemos acá. A en este ejemplo hace las veces de 2, B hace las veces de 4. ¿Cómo queda el número? 2 más 4i. Es un número imaginario porque contiene esa parte imaginaria, esa unidad imaginaria que definimos como raíz de menos 1. En el otro ejemplo, A es 0, aquí no aparece A, pero B es menos 3. Entonces este número es un número imaginario. Adicionalmente, el tercer ejemplo, A es raíz de 2 y B es menos 8. Son números reales, pero es que como aparece la unidad imaginaria, este número es imaginario, ¿sí? Así se definen los números complejos. Solo que cuando se anule A, como este ejemplo y como todos estos ejemplos, es decir, que no aparezca esa parte real, sino que solamente aparezca la parte imaginaria,
Como esa parte imaginaria es de los números complejos solamente, entonces vamos a decir que esos números se llaman números imaginarios puros. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Así como con los números reales, ¿sí? Definíamos ecuaciones y solucionábamos ecuaciones en los números reales, y en las clases anteriores hemos solucionado ecuaciones lineales, cuadráticas, ecuaciones con funciones exponenciales, con funciones logarítmicas, todas dentro del conjunto de los números reales. En los números complejos también vamos a trabajar con algunas ecuaciones, pero antes de, vamos a definir la igualdad entre números complejos. ¿Por qué vamos a definir cuándo dos números complejos son iguales? Porque como los números complejos ya tienen una partecita adicional, que es la parte imaginaria, entonces tenemos que tener claridad de cómo podemos relacionar esos números para poder entonces hablar de una igualdad, ¿sí? En la recta real decíamos, dos números reales son iguales si están ubicados en la misma posición. Pero resulta que es que como los números complejos ya no se ubican en una recta real, sino en un plano, entonces hay que definir los derroteros para poder hablar de una igualdad entre números complejos. Y lo que vamos a definir entonces es lo siguiente. Dos números complejos digamos, el número complejo Z definido como A más BI y el número complejo W definido como C más DI, ¿cierto? Con A, B, C y D números reales. Esos dos números complejos, Z y W, que se definen como A más BI y como C más DI, en donde A, B, C y D son números reales, van a ser iguales si se cumple que la parte real del número complejo Z sea la misma que la parte real del número complejo W. Y además que la parte imaginaria del número complejo Z sea la misma que la parte imaginaria del número complejo W. ¿Cómo se escribe eso? Si se cumple que A sea igual a C y B sea igual a D. Esos dos números complejos van a ser iguales si A es igual a C y B es igual a D. Si no se cumple esa igualdad entre esos números reales, entonces los números complejos Z y W no pueden decirse que son iguales. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces resulta que nos dicen, encuentre los valores que debe tomar X y Y, en donde X y Y son números reales, para que este número complejo sea igual a ese otro número complejo. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es identificar quién es A en este número complejo, quién es B en este número complejo, quién es C en este número complejo y quién es D, porque voy a tener que igualar a lo que represente A con lo que represente C y a lo que represente B con lo que represente D. ¿Quién es la parte real en este número complejo? ¿Quién está representando la parte real en el número complejo de la... Muy bien, Institución Educativa F. Gómez y San Andrés. Muy bien. El número que está representando A es 4, la parte real. ¿Y cuál es la parte real del número complejo que está en el lado derecho de la igualdad?
¿Cuál es la parte real del número complejo que está en el lado derecho de la igualdad? X. Y si yo tengo que verificar que esos dos números complejos sean iguales, es porque 4 tiene que ser igual a X. Tiene que ser igual a X. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Ahora, ¿cuál es la expresión algebraica que representa o que está siendo representada por B en el número complejo de la izquierda? ¿Cuál es la parte algebraica que representa B? X más 2Y. Muy bien, Institución Educativa San Andrés. X más 2Y es la parte que está representando a B. ¿Y cuál es la parte que está representando a D en el número complejo de la derecha? 2. Sin el I, ojo, sin el I, porque mire la representación general de un número complejo. A más BI. ¿Quién es B? El número que está con la I. Y A es el número que no tiene I. En el otro número complejo, C más DI. ¿Quién es C? El número que no tiene I. ¿Y quién es D? El número que acompaña a la I. En esta expresión, 4 es el que está solito, esa es la parte real, y X más 2Y es lo que acompaña a la I, entonces es B. Y en el número complejo de la derecha, X es el que está solito, o sea C, y 2 es el que acompaña a la I, o sea 2 es D. Pero para que sean iguales, mire lo que se tiene que cumplir. O sea que tenemos que decir adicionalmente que además de que 4 tiene que ser igual a X, X más 2Y tiene que ser igual a 2. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Y qué tenemos en este momento? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que solucionarlo. Como ya tenemos el valor explícito para X, X es 4, podemos simplemente reemplazar en esta ecuación el valor de X por 4 y encontrar el valor de Y. ¿Y qué nos queda? X, pero es que X es 4, más 2Y igual a 2. Hacemos las operaciones. 2Y es igual a 2 menos 4. O sea que Y es igual a ¿qué? Menos 1. Ojo, Y es menos 1. Porque ¿cuánto da 2 menos 4? Menos 2. Y cuando enviemos este 2 a dividir con el menos 2, menos 2 dividido 2 da menos 1. O sea que ¿cuáles eran los valores de X y Y que hacían posible que esta igualdad se verificara? Los valores de X igual a 4 y de Y igual a menos 1. Si hacemos la comprobación, vea lo que encontramos. 4 es 4. Más X acabamos de decir que es 4. Y Y acabamos de decir que es menos 1. ¿Cuánto da 2 por menos 1? Menos 2. Y ahora 4 menos 2 da 2. ¿Y qué tenemos en el lado derecho? X era 4 más 2y. ¿Son esos números complejos iguales? Sí, de manera explícita ahí se ve que la parte real es igual a la parte real y que la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. O sea que para los valores de X igual a 4 y de Y igual a menos 1, esa igualdad se verifica. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Vamos entonces a definir las operaciones de suma, resta y producto en los números complejos. Como los números complejos tienen ahora dos componentes, parte real y parte imaginaria, entonces cuando pensemos en sumar esos números complejos, vamos a respetar
el hecho de sumar parte real con parte real y sumar parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Entonces, la suma de dos números complejos estará dada por lo que dé la suma de las partes reales, A más C, más lo que dé la suma de las partes imaginarias, B más D. Como la parte imaginaria la que está acompañada de I. ¿Eso está claro hasta allí? Y de manera similar, ¿cómo vamos a restar esos números complejos? Esos números complejos los vamos a restar de la siguiente manera. Lo que dé la resta de la parte real de un número complejo con la parte real del otro número complejo, más lo que dé la resta de la parte imaginaria de un número complejo con la parte imaginaria del otro número complejo. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos a aplicar con ejemplitos. Vamos a verificar con ejemplitos. Entonces, tenemos este número complejo 3 menos 4i y tenemos el número complejo 5 más 7i. Nos piden sumar esos dos números complejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 3, que es la parte real de un número complejo, con 5, que es la parte real del otro número complejo. Y a eso le vamos a sumar la parte imaginaria de un número complejo, o sea, menos 4, más 7, que es la parte imaginaria del otro número complejo. ¿Cómo nos queda entonces ese número? Nos queda como 3 más 5 queda 8, más menos 4 más 7 queda 3. La suma de estos dos números complejos da como resultado 8 más 3i. ¿Eso está claro? Bien, excelente. ¿Y entonces cómo será la resta? Entonces, para la resta hacemos exactamente, seguimos la misma regla. Vamos a restar lo que dé la parte real del primer número complejo con la parte real del segundo número complejo. Y a eso le vamos a sumar la diferencia de la parte imaginaria del primer número complejo con la parte imaginaria del segundo número complejo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es el resultado? 2 menos 1, 1. 3 menos 4, menos 1, i. Y se puede escribir de una manera más sencilla como 1 menos i. 1 menos i es lo que da la diferencia de esos dos números complejos, 2 más 3i y 1 más 4i. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Entonces ya trabajamos suma, ya trabajamos resta. ¿Qué tienen de particular la suma y la resta? Que se respeta la naturaleza de las partes del número complejo. Si yo voy a sumar 2 o 3 o más números complejos, sumo sus partes reales con sus partes reales y sus partes imaginarias con sus partes imaginarias. Y si los voy a restar, entonces resto las partes reales con las partes reales y las imaginarias con las partes imaginarias. ¿Qué pasa con el producto? Con el producto de los números complejos. En ese producto de los números complejos, para poder deducir la fórmula, ¿sí?, podemos aplicar productos notables que ya habíamos trabajado en clases anteriores, porque lo que tenemos acá es el producto de dos binomios. Y cuando vamos a multiplicar dos binomios, toca aplicar propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Vamos a hacerlo de esa manera para deducir la fórmula, la estructura que nos permite multiplicar dos números complejos.
Y ya cuando tengamos esa estructura, pues entonces la aplicamos directamente en el ejemplo o podemos irnos por el lado de aplicar directamente propiedades distributivas y agrupar términos semejantes. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva, tendríamos que multiplicar A con C, A con DI, BI con C, BI con DI. Esa es la propiedad distributiva. Entonces, vamos a ver qué nos va quedando. ¿Cuánto da A por C? AC. ¿Cuánto da A por DI? Da A, DI. Y entonces ya terminé de distribuir esos primeros términos con el binomio. Entonces ahora me voy para el segundo término con el otro binomio. BI por C. ¿Cuánto nos da? BCI. Y el producto de BI con DI nos da B por D. Y el producto de I con I es una potencia sucesiva de I y es I a la 2. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Ahora, agrupemos lo que tiene I y lo que no tiene I, porque resulta que nosotros ya sabemos, lo hicimos en la presentación anterior, que I a la 2 es ¿qué valor? I a la 2 es ¿qué valor? Menos 1, muy bien. O sea que si I a la 2 es menos 1, es porque BD por menos 1 da menos BD. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Este término no tiene I. Este término no tiene I. Los podemos agrupar. Entonces, ¿qué nos queda? AC menos BD más, y ahora podemos agrupar sacando factor común I estos dos términos. Y si sacamos factor común I, ¿qué nos queda? AD más BC I. Y miren que este nuevo número tiene forma de número complejo. Una parte real que no tiene I por ningún lado, más un número por I, que es la parte imaginaria. ¿Eso está claro hasta allí? Entonces, esta sería la estructura, la fórmula para multiplicar dos números complejos. ¿Sí? Esa sería la fórmula para multiplicar dos números complejos. Podemos analizar qué es lo que está ocurriendo allí. Para multiplicar estos dos números complejos, si no queremos hacer todo este proceso, sino aplicar la fórmula directamente, entonces haremos el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, más los extremos, el producto de extremos, A por D, más el producto de medios, B por C. Entonces, vamos a multiplicar dos números complejos. ¿Qué va a quedar en la parte real? En la parte real va a quedar la diferencia de el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. ¿Qué va a quedar en la parte imaginaria? Los productos cruzados, es decir, va a quedar el producto de parte real con parte imaginaria más parte imaginaria con parte real, por I. ¿Eso está claro hasta allí? Si vamos a aplicarlo en la formulita, si vamos a aplicarlo en el ejemplo, pues aplicar esa formulita en el ejemplo, entonces diríamos, abrimos paréntesis, vamos a multiplicar las partes reales de esos dos números complejos. O sea, vamos a multiplicar el número 3 con el número 2. ¿Cuánto da 3 por 2? 6. A ese valor le vamos a restar el producto de las partes imaginarias. ¿Cuáles son las partes imaginarias? 4 positivo y 5 positivo. Entonces nos queda 4 por 5, 20. Más, vamos ahora a multiplicar
parte real con parte imaginaria. 3 por 5, 15, más el producto de B por C, o sea, el producto de la parte imaginaria del primero con la parte real del segundo. 4 por 2, 8. ¿Y qué nos va a dar entonces esa operación? 6 menos 20 da menos 14. Y 15 más 8 da 23. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Así rápidamente, sin tener que hacer tanta cosa. ¿Cuál fue el resultado de multiplicar esos dos números complejos? El resultado es menos 14 más 23i. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Entonces, para poder hablar de el cociente entre números complejos, que no lo hemos abordado todavía, en las operaciones básicas analizamos cómo sumar complejos, restar complejos, multiplicar complejos, pero no hemos hablado del cociente, es porque se hace estrictamente necesario, para hacer la división entre complejos, definir el conjugado de un número complejo. Y entonces en ese proceso de definir el conjugado de un número complejo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme un momento, hago una pausa para hacer un recorderis, y es el siguiente. Como tenemos otro canal alterno por el cual podemos visualizar la clase en tiempo real, y es el canal del live stream, de pronto a las personas que necesiten hacer énfasis en algo que yo ya desarrollé en el transcurso de la clase, pueden utilizar ese canal alterno live stream que permite en tiempo real devolver la clase y volver y ver lo que ya se ha explicado y ya continuar hasta que la clase termine en tiempo real, ¿sí? Entonces, las personas que de pronto hubiesen tenido algún problema de conexión y les haya afectado en la comprensión de alguna explicación, pueden utilizar ese canal alterno y en tiempo real poder ver la clase devolviéndose al punto en donde necesitan la claridad puntual, ¿sí? En este momento voy a continuar entonces definiendo el conjugado de un número complejo para que podamos analizar cómo funciona entonces el cociente entre dos números complejos. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué vamos a definir como el conjugado de un número complejo? Si vamos a considerar un número complejo z, que se va a definir de forma estándar como a más bi, entonces su conjugado, que se va a denotar como la misma letra que representa el complejo, pero con una rayita, z barra, eso va a ser la representación del conjugado de un número complejo. Si el número complejo es z, su conjugado va a ser z barra. Lo que va a representar ese conjugado es el mismo número complejo, o sea, los mismos valores numéricos para el número real A y el número real B, pero cambiando el signo a la parte imaginaria, solo a la parte imaginaria, ¿sí? Solo se cambia el signo, pero se cambia el signo, ojo, a la parte imaginaria del número complejo. Entonces, si mi número complejo z es a más bi, el conjugado de z, que se denota como z barra, va a ser el número complejo que tiene exactamente la misma parte real, pero si z tenía la parte imaginaria más b, entonces su conjugado va a tener la parte imaginaria menos b. ¿Sí? Ese va a ser el conjugado. Entonces, muy bien, ya empezamos a resolver los ejemplos. Entonces, en los ejemplos que tenemos en pantalla, si nuestro número complejo es 5 más 7i, ¿cuál será su conjugado? Es el número complejo que tiene la misma parte real y en la parte imaginaria, si en este caso era más 7, entonces en su conjugado es menos 7. ¿Quién? I. Y entonces, ¿cuál será el conjugado del número complejo 5 menos 7i? Entonces es la misma parte real y en la parte imaginaria, si en este caso era menos 7, entonces en su conjugado va a ser más 7i.
¿cuál será el número conjugado del número complejo 4i? Muy bien, menos 4i. ¿Por qué? Porque es que la parte real de este número complejo es 0 y la parte real no cambia. Entonces, si la parte real de este número complejo era 0, 0 más 4i, entonces su conjugado queda como 0 menos 4i. ¿Y cuál es el conjugado del último número? Sigue siendo el mismo 3. Excelente, porque resulta que en este número complejo final no hay parte imaginaria y la parte imaginaria es la que se ve afectada. Entonces el conjugado de ese número complejo es el mismo. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Entonces miremos propiedades que podemos usar cuando hablemos del conjugado de un número complejo y su número complejo. Porque en dependencia de esas propiedades que se cumplen en los números complejos, cuando se relacionan el conjugado, es que vamos a poder de una manera más sencilla definir el cociente de números complejos. ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos que multiplicar un número complejo z que va a estar representado por la estructura a más bi con su conjugado que va a estar representado por a menos bi va a dar como resultado un número real, el producto de estos dos números complejos, en donde z es el complejo a más bi por z barra que es a menos bi, el resultado va a ser un número real. O sea, va a ser un número cuya parte imaginaria es 0. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Hagamos la comprobación. De hecho, hagamos la deducción de la fórmula. Vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? A por A es A al cuadrado. A por menos bi da como resultado menos abi. Ahora, bi por A da el mismo resultado pero positivo. abi. Y finalmente, bi por menos bi da menos b al cuadrado y al cuadrado. ¿Eso está claro hasta allí? Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Qué es lo que daba como resultado i a la 2? Menos 1. Y ese menos 1 por menos da como resultado 1 positivo, ¿cierto? Y resulta que tenemos en esta instancia que abi suma y abi resta, se cancelan. ¿Qué nos queda como resultado final? A cuadrado, no, lo voy a escribir acá más bien. ¿Qué nos queda como resultado final? A cuadrado más b cuadrado. Ese es el resultado final. Cuando lo que queremos es multiplicar un número complejo por su conjugado. Entonces, sin tener que hacer todo este proceso, como ya tenemos la deducción, cuando nos digan, multiplique un número complejo por su conjugado, muy bien, eleve al cuadrado el primer término, más eleve al cuadrado el segundo término. ¿De dónde sale el más? Del hecho de que más por menos da menos, pero i cuadrado es menos 1, menos por menos da más. Y ya, ese es el producto. Un número que es netamente real, no tiene parte imaginaria. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál será el producto de 5 más 7i por 5 menos 7i? Será el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. O sea,
25 más 49. ¿Cuánto da 25 más 49? 74. Eso está claro hasta allí. Y mire, es un número que es netamente real. Es una de las propiedades de relacionar el producto de un número complejo con su conjugado. Ahora, supongamos que no los queremos multiplicar, los queremos sumar. ¿Cuál será el resultado que encontremos de sumar un número complejo z con su conjugado? Entonces, aquí tenemos la estructura, el número complejo z, que está representado por a más bi, y su conjugado, que es a menos bi. ¿Cómo queda esa suma? Entonces, vamos a hacer la deducción. Ya habíamos dicho, desde la primera operación que definimos, que cuando íbamos a sumar números complejos, sumábamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Vamos a sumar a con a y vamos a sumar parte imaginaria con parte imaginaria, solo que en este caso la parte imaginaria es negativa, se tiene que considerar. ¿Cuánto da b menos b? 0. b menos b da 0. 0 por i, chao, se cancela. ¿Cuánto nos da entonces la respuesta de sumar un número complejo con su conjugado? 2 veces a. También es un número que es netamente real. Ya no es complejo, sino real. Entonces, cuando relacionamos un número complejo con su conjugado, el producto da un número real y la suma también da un número real. Para el ejemplo, ¿cuánto nos va a dar entonces la suma de esos dos números complejos? Va a dar 2 veces a. O sea, como ya me lo afirmaban, 10. 10 es el resultado de sumar esos dos números complejos. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces lo que vamos a hacer, ya para finalizar, es definir el cociente entre números complejos. Definimos el cociente, hacemos el ejemplo y les proyecto los ejercicios propuestos para que continúen en la discusión grupal. Como ya tenemos todas estas herramientas, entonces el cociente de números complejos, estos dos números complejos, a más bi dividido c más di, se va a hacer usando precisamente el conjugado del denominador. ¿Cómo vamos a dividir esos dos números complejos? Usando el conjugado del número que está en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir el número que está en el numerador por el conjugado del denominador, o sea, por el número c menos di. Y eso lo vamos a dividir entre lo que teníamos, c más di, por lo que acabamos de agregar, que es el conjugado de ese número, c menos di. Y esta va a ser la forma en la que vamos a dividir dos números complejos. Vamos a ir dos números complejos, identifique el conjugado del denominador y multiplique numerador y denominador por ese conjugado. Que las operaciones que siguen ya están definidas, ¿cierto? ¿Cómo se multiplican dos números complejos? Ya lo definimos. Si no nos acordamos de la estructura, entonces lo podemos deducir, ¿sí? Y si lo vamos a deducir, entonces haríamos la propiedad distributiva, la voy a escribir, a por c menos ADI más BCI, estoy aplicando propiedad distributiva, y finalmente en la última distributividad nos queda más por menos, BD I al cuadrado. Como I al cuadrado también es menos 1, entonces no pongo menos, sino que pongo más. Coloco
más BD. Eso es lo que da el producto de los dos números complejos que hay en el numerador, ¿sí? Y en el denominador acabamos de definir propiamente el producto de un número complejo con su conjugado. Y dijimos que el producto de un número complejo por su conjugado era la suma de el primer número al cuadrado más el segundo número al cuadrado. ¿Eso está claro hasta allí? Y ya para darle forma, para estructurar esa formulita que nos va a permitir dividir dos números complejos, entonces vamos a agrupar lo que no tiene i con lo que sí tiene i, ¿sí? Para que quede ya la estructura propiamente de un número complejo. ¿Cómo queda entonces? Nos quedaría AC más BD más, voy a escribir primero el positivo, BC menos AD y dividido C a la 2 más D a la 2. ¿Eso está claro hasta allí? Repito, agrupé este término en el denominador. El denominador se interpreta como una diferencia de cuadrados, propiamente. Es una diferencia de cuadrados, que uno lo escribiría como C a la 2 menos D a la 2 I a la 2. Pero cuando hacemos uso de que I a la 2 es menos 1, entonces queda C a la 2 más D a la 2. ¿Sí? Y en el numerador es el producto de dos binomios, hacemos la distributiva y luego agrupamos términos semejantes. Entonces cuando agrupamos términos semejantes, este término no tiene i y este término no tiene i, los agrupé. Y luego voy a agrupar los que sí tienen i sacando un factor común, solo que escribí primero el positivo y luego el negativo. BC menos AD como factor común i. Y en el denominador lo mismo que teníamos. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría el cociente de esos números complejos? Vamos a hacer uno y que quede bien claro cómo quedaría ese cociente de esos números complejos y entonces ya el otro se los dejo como tarea y les proyecto los ejercicios propuestos para que continúen en la discusión. ¿Sí? Vamos a hacer cualquiera de los dos, el primero o el segundo. Digamos que vamos a hacer el primero. Entonces, ¿qué tenemos? Como vamos a dividir esos dos números complejos, entonces dividir esos dos números complejos hace que escribamos el número 1 por el número conjugado del denominador, 3 menos 4i, y eso va a estar dividido entre el número complejo que teníamos, 3 más 4i, por su conjugado, 3 menos 4i. ¿Cómo nos resulta entonces? 1 por ese número complejo, pues es ese mismo número complejo, 3 menos 4i. Y en el denominador nos queda, como es el producto de un número complejo con su conjugado, entonces nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? ¿Cómo queda finalmente? 3 menos 4i dividido 9 más 16 queda 25. Como nos lo decían muy claro, expréselo en la forma a más bi. Entonces, para darle la forma a más bi, hay que descomponer esa operación que hay allí. Y nos queda 3 25avos
menos 4/25 de i. Y esa es la forma a más bi. Les voy a indicar cómo quedaría el segundo y ya es cuestión de que terminen de hacer los cálculos. ¿Cómo quedaría el segundo? 1 más 2i que multiplica a el conjugado del denominador. 2 más 4i. Y todo eso lo vamos a dividir entre el mismo número que teníamos en el denominador, 2 menos 4i, por su conjugado. ¿Qué tendríamos que hacer allí? La propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, ¿sí? En el de abajo ya sabemos cómo poner la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y luego hacer exactamente lo mismo que se hizo en esta situación y es separar esa fracción para poderlo escribir en la forma a más bi. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Entonces, esta era como la intencionalidad de la clase de hoy, que hiciéramos una introducción a los números complejos, que entendiéramos su estructura, cómo operar con los números complejos, y entonces les agradezco mucho por la asistencia y la participación en la clase y nos vemos entonces en la próxima semana para continuar con los contenidos del curso de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Les recuerdo que en la próxima semana es el segundo quiz del curso de matemáticas, ¿sí? Pueden recordar en la programación inicial que en la siguiente semana es el segundo quiz, para que lo vayamos preparando y tengamos unos buenos resultados en esos exámenes. Hasta pronto.